Queridos amigos, buenos días y bienvenidos a este programa En Sintonía con Dios, un programa de la emisora Ocamonte Estéreo y de la parroquia San Vicente Ferrer. Continuamos con la reflexión en este día jueves sacerdotal vocacional eucarístico acerca de lo que nos propone el padre José Antonio Pagola para hacer una nueva etapa de evangelización en las parroquias y en las comunidades. Me alegra mucho acompañarlos, seguir creciendo, seguir viviendo esta experiencia de cercanía y de compañía desde estos espacios radiales. Continuamos con un título que dice La solidaridad con los crucificados. Primero, la justicia de Dios. Los cristianos olvidamos fácilmente algo que los primeros que vivieron la experiencia pascual subrayan siempre. Dios ha resucitado a cualquiera, no ha resucitado a cualquiera, sino precisamente al crucificado. Vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este Dios lo resucitó. Los relatos pascuales de Juan y de Lucas no olvidan que el resucitado, que presenta ahora lleno de vida a los discípulos, lleva las heridas de la crucifixión. Eso significa que Dios no resucita simplemente a un muerto, sino a un crucificado. La resurrección de Jesús no es solo lo que Dios hace con un muerto, sino lo que hace con la víctima injustamente asesinada. Su intervención es una reacción a la actuación asesina de quienes han crucificado a Jesús. Su gesto resucitador revela no solo el triunfo de la omnipotencia de Dios, capaz de superar el poder destructor de la muerte, sino la victoria de su justicia sobre la injusticia de los que han condenado y crucificado a Jesús. La resurrección de Cristo crucificado es la gran protesta de Dios contra la injusticia y contiene la promesa de que al final los opresores no triunfarán sobre sus víctimas. Eso tiene consecuencias importantes. Lo primero es recordar que la resurrección de Jesús es la esperanza, en primer lugar, para los crucificados de la historia, y después para aquellos que, movidos por el espíritu del crucificado, se acercan a las víctimas en lo que tienen de víctimas. No se entra en la dinámica de la resurrección desde la evasión o el olvido de las víctimas, menos aún desde la instrumentalización de su sufrimiento, sino desde la solidaridad y la participación en su crucifixión. Pero no es solo esto. No basta solidarizarse con los crucificados. Hay que luchar contra la injusticia que produce víctimas. La resurrección del Señor es la protesta de Dios contra la injusticia infligida a Jesús y a aquellos a quienes Él sirvió. Por eso la resurrección orienta radicalmente la historia hacia la justicia. Quien entra en la dinámica pascual sintoniza con la pasión de Dios por la justicia y se compromete a hacer la realidad histórica. Desde la experiencia pascual se entiende la verdad que se encierra en las palabras de Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. B. La iglesia de los crucificados. La iglesia tiene que aprender a caminar en la historia respondiendo a ese Dios defensor de los crucificados. Esto exige, antes que nada, saber mirar la realidad desde el sufrimiento injusto que se produce hoy en el mundo. En ese sufrimiento, donde aparece objetivado el pecado y donde se desvela su funcionamiento perverso de los mecanismos y poderes de que se quieren legitimar como justos. Sin embargo, muchas veces la Iglesia ha dirigido más su atención al pecado de la criatura que al sufrimiento injusto de las víctimas. Mex ha denunciado este grave desplazamiento. La doctrina cristiana de la salvación ha dramatizado demasiado el problema del pecado mientras ha relativizado el problema del sufrimiento. El cristianismo se transformó en una religión con una primaria sensibilidad al sufrimiento, en una religión con una primaria sensibilidad al pecado. Es cierto, muchas veces la atención y el compromiso concreto con los que sufren injustamente quedan atenuados o relegados a nuestras comunidades cristianas por la atención religiosa a la redención del pecado. Es necesario, en segundo lugar, hacer sitio en la iglesia al pobre, al crucificado, al humillado, no pretender la neutralidad que es una ilusión anticristiana. Nuestras comunidades están por lo general muy centradas en lo catequético y en lo litúrgico. La experiencia pascual nos está pidiendo colocar en el corazón mismo de la iglesia y de las comunidades a las víctimas. Hemos de reaccionar frente a una experiencia religiosa supuestamente pascual, vivida de espaldas a los que sufren injustamente. El resucitado nos sigue mostrando sus llagas en los pueblos que mueren de hambre, en los países excluidos por una globalización neoliberal que los hunde en una miseria y en la indignidad, en las víctimas del terrorismo y de la violencia, en los marginados por el progreso, en las mujeres agredidas sexualmente o maltratadas en su propio hogar, en los abandonados a su soledad, su depresión, su enfermedad o su vejez. La Iglesia del Resucitado tiene la responsabilidad de los crucificados que no queden en el olvido, que se les haga justicia y que se mantenga su esperanza. Como ha repetido tantas veces Metz, la Iglesia está llamada a hacer memoria passionis mortis et resurrectionis Jesu Christi,
Frente a las lecturas optimistas del progreso y de la historia, o frente a los planes económicos y políticos que olvidan a las víctimas y perdedores, la Iglesia de introducir memoria passionis, recuerdo de que los que sufren, pero pero ha de introducir al mismo tiempo memoria resurrecciones, es decir, fuerza crítica para exigir justicia de aliento, para sostener la esperanza última. No hemos de olvidarlo. La salvación sin justicia queda reducida y distorsionada. La justicia, al margen del contexto de la salvación, carece de motivación y de contenido. Hacer memoria de la pasión y resurrección de Cristo no es solo ni primeramente una tarea verbal, es una práctica liberadora. Hay muchas injusticias en nuestro tiempo, pero la crueldad máxima es la que lleva a pueblos enteros a la indignidad y a la muerte. John Sobrino ha divulgado la expresión bajar de la cruz a los pueblos crucificados. La terminología proviene de Ignacio Ellacuría y recuerda la tarea más urgente de la Iglesia en nuestros días. Nosotros solemos hablar del mundo como si hubiera uno solo. En realidad hay dos bien diferentes: nuestro mundo, el que cuenta la verdad y tiene un hecho de vivir en el despilfarro, y el mundo que sobra, el que tiene el deber de morirse de hambre. En estos momentos se le está imprimiendo al mundo una dirección absolutamente anticristiana y antirresurreccional: desarrollar sin límite alguno nuestro bienestar de privilegiados a costa de seguir excluyendo, explotando y haciendo morir a pueblos enteros. La Iglesia no puede dar testimonio de la resurrección del crucificado en el primer mundo si vive preocupada solo en sus celebraciones, sus debates teológicos y en sus discusiones internas, ajena a esta inmensa crucifixión que se está produciendo en nuestros días. Esos hombres y mujeres crucificados son hoy el signo más visible del crucificado. John Sobrino destaca sus dos rasgos fundamentales: su inocencia histórica, pues nada han hecho de merecer esta muerte, y su indefensión, pues nada pueden hacer por evitarla. Olvidarlos es convertir la experiencia pascual en una farsa, pretender el encuentro de un resucitado sin llagas. El texto es muy claro, nos habla de la división, incluso la exclusión que se da en el mundo actual. Para el día de hoy recordemos el segundo día de nuestra novena de preparación a la Virgen del Carmen. El sábado próximo tendremos la celebración a las 10 de la mañana en el Cerro de la Jabonera para los que quieran acompañarnos, y a las 3 de la tarde en la vereda La Laja, el Corpus Christi. Y el próximo domingo recordemos que tenemos nuestra celebración en honor del Divino Niño a las 10 de la mañana. Habrá presentación de los niños y quien quiera presentarse, y después la procesión. Para el próximo 20 tendremos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Recordemos que estamos recibiendo las inscripciones de los vehículos, y también recordemos que estamos preparándonos para vivir este encuentro. Habrá a la venta unos kits disponibles también para quienes los quieran comprar. Ya pueden ir apartándolos también, y pues vamos a vivir esta experiencia de la mano de la parroquia, pero también de la mano de nuestra Madre del Carmen, patrona y defensora de todos los conductores y de todas las familias. Que Dios nos bendiga, que nos conceda mucha paz y salud, y un santo día para todos.